Bueno, estamos con José Luis Esper, un amigo de la casa, en esta oportunidad en Tucumán presentando el libro La Argentina Devorada, un título muy estimulante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, José Luis, ¿qué contás en este libro? ¿Qué analizás? Lo que analizo es, yo diría tres cosas se plantean en el libro. Uno, lo que planteo es enfáticamente que Argentina es un país en decadencia. Y llamo la atención sobre la decadencia porque la decadencia de Argentina ya no se trata de una mera pérdida de posiciones en el ranking mundial de ingreso per cápita. Argentina era número 5 del mundo a fines del siglo XIX, principio del XX, y hoy está en el número 54, 55. O sea, Argentina ha perdido groseramente en los últimos 80 años 50 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita. Pero la decadencia argentina no es solo una mera pérdida de puestos en una tabla de posiciones, sino que en los últimos casi 40 años, después del Rodrigazo, ya los niveles de pobreza se asentaron en cerca de 30%, y Argentina hace casi 4 décadas que tiene niveles de pobreza de más del 30% en promedio anual. El núcleo duro. El núcleo duro. Y de la mano de la pobreza y de la miseria hay gente que se muere de hambre, ingresó la droga, hay más gente que muere ahora por la violencia, y después se agregó la inseguridad también. Entonces, en algún lugar, la pobreza que vemos hoy, hay 3 millones de personas viviendo en villas miserias, por ejemplo. Hay una estadística que salió publicada en estos días, donde hay 500.000 familias viviendo, más de 500.000 familias viviendo en villas miserias. Las zonas más ricas del país son las que más villas miserias tienen, una contradicción absoluta. Entonces, la primera cosa que digo en el libro es, este es un país decadente, no lo dudemos. Segundo, doy mi hipótesis basada en un gigantesco banco de datos que está colgada en mi página web, esper.com.ar, para quien quiera revisar los datos que yo utilicé para explicar por qué creo que Argentina es un país decadente. Esta es la segunda gran estación que tiene el libro, por qué Argentina es decadente, y ahí digo que Argentina es decadente por 2 razones económicas. Hay muchas otras razones no económicas, pero las 2 económicas son la sustitución de importaciones o proteccionismo industrial y el amor enfermizo que tenemos por el Estado presente y deficitario. Estas 2 vigas maestras de la decadencia han sido usufructuadas por 3 corporaciones que yo acuso en el libro, los sindicatos, los políticos y los empresarios prebendarios, que se han enriquecido a costa de la decadencia y la miseria de la gente. Y la tercera cosa que hace el libro, la última estación, es hacer una propuesta de cambio, que básicamente es imitar a los países que les ha ido bien, a diferencia de nosotros en el último siglo. Yo coincido con vos en que la pobreza es un tema grave para un país como este, porque si hablamos que la pobreza es más del 30%, para ponerlos en términos futbolísticos, si somos un equipo de 11, hay 4 que no juegan. Exacto. Por lo tanto, los partidos los vamos a perder todos. Segundo, hubo una reproducción de la pobreza permanentemente y nos hacemos los distraídos. Sí. Y tercero, como vos decís, alguien está usufructuando esta situación. Sí, claro. A ver, Argentina es un país que hoy factura 500.000 millones de dólares. Ese es el PIB argentino. Es un país muy grande. Si uno lo toma como globo, Argentina está número 35 del mundo. Cuando uno lo divide por la población, es que cae del 35 al 55. Argentina, cuando uno corrige al PIB por la población, el PIB per cápita, que se llama, que es lo que importa en definitiva, Argentina pierde 20 puestos respecto de lo que es. Pero Argentina es un país muy grande, factura mucho. Ahora, hay mucha gente entonces que se enriquece en Argentina. El tema es que la manera de hacerse de ese PBI es una manera muy perniciosa para el país. Bien, en alguna oportunidad, en organismos internacionales, alguien dijo, la Argentina ya no es un país pobre, es un país rico con gente pobre. Argentina no necesita ayuda externa, se tiene que ordenar internamente. Sí, el problema de los argentinos, como a veces se dice, somos los argentinos. Porque por más que uno pueda culpar a 3 corporaciones, como los políticos corruptos, los sindicalistas mafiosos y los empresarios prebendarios, lo cierto es que hay una sociedad que vota desde hace 30 años, así que por acción u omisión la gente también es responsable de lo que pasa acá, ¿no? No podemos ser los distraídos ya. La estrategia política que vos estás desnudando
es clara: reproduzco pobreza para mantener el poder. Claro, claramente. Ahora, si pudiéramos ser un país mayoritariamente clase medias urbanas, seguramente no ganarían los que ganaron. Probablemente. Hay infinidad, digamos, en esta Argentina decadente, en esta Argentina ya con niveles de pobreza estructural graves, se encuentran contradicciones enormes. Por ejemplo, el interior, Tucumán. Sí. En una economía regional, una típica economía regional. El mejor negocio para una economía regional mirada como empresa es el libre comercio, porque tiene todo el mundo para venderle cosas. Ahora, para que una economía en libre comercio prospere, tiene que cobrarse poco impuestos. Sin embargo, en el interior, uno tiene en las provincias grandes caudillos feudales gobernando, con estados con un tamaño gigantesco que son imposibles de mantener si no hubiera una coparticipación federal de impuestos. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que si a una provincia mirada como empresa le conviene el libre comercio, le conviene bajos impuestos, vaya completamente a contramano de eso, ¿no? Bien. Bueno, la respuesta seguramente la tenés en el libro y la conocés muy bien. Está ahí en el libro. La corporación política hace una exacción impositiva para vivir bien y enriquecerse bien. Aquí al Estado, o a los que están en el Estado, les va bien. Seguro. Aquí hemos tenido un gobernador como José Alperovi que manejó 100.000 millones de pesos durante 12 años. La pobreza está en 34%. ¿A quién le fue bien? A él. Seguro. Bueno, a los que estaban en el Estado. Estas son las cosas que están denunciadas en el libro, explicando un poco, más allá de acusar, bueno, qué es lo que económicamente ocurre y obviamente, como creo que corresponde, el libro, equivocado o no, insisto, hace una propuesta de cambio, que básicamente es imitar a aquellos países a los cuales les ha ido bien. El libro, en cuanto a la propuesta de cambio, el libro no puede ser nada original en la propuesta de cambio porque Argentina lo que hace es nada original. O sea, nosotros lo que hacemos es de estúpido directamente. Claro. Estar haciendo lo mismo. Hace 80 años de decadencia, solamente la estupidez puede explicar eso. La estupidez como sociedad, ¿no? Yo sé que hay 3 corporaciones media mafiosas acá y el pueblo es un pueblo que está inerme e inerte. Pero como promedio, mirado de afuera, Argentina es un país absolutamente inentendible que se siga repitiendo en el error, porque no es que te repetís en el camino exitoso, te repetís en lo que no va. Bien, cuando he tenido entrevistados con la capacidad de análisis y la capacidad cognitiva como la tuya, les he hecho esta pregunta que no es capciosa y me gustaría hacértela para saber tu respuesta. Algunos Adelante. dicen que nos hemos vuelto pobres, por eso como nos empobrecimos, nos volvimos injustos. Y otros dicen, no, nos volvimos injustos y esto nos llevó a la pobreza. No, yo creo que, la verdad que discrepo con las dos en algún lugar. Por la razón que sea, probablemente eso requiera de otro libro, por la razón que sea, a la Argentina le picó el bicho populista hace 80 años y de ese bicho populista no ha podido salir. Y el bicho populista es el que genera decadencia, es el que genera pobreza. Y cuando la pobreza llega a niveles como estos, sin duda que vas a ser un país con mucha desigualdad en la distribución del ingreso. Yo te diría... Me parece que estás por el camino, entonces, la injusticia, el populismo es injusto, ¿viste? Porque es arbitrario, nos hizo terminar en la pobreza. Ah, no, bueno, yo pensé que hablaba de la injusticia económica. No, si hablas de la injusticia como concepto, sí, por supuesto que el populismo se podría decir que es injusto. Yo diría que es un mamarracho, pero bueno, es injusto. Y de un sistema injusto, obviamente has terminado siendo pobre. Si uno como liberal defendiera la definición más neutra de justicia, justicia es dar a cada uno lo suyo. El populismo es la inversa de eso, por lo tanto el populismo con esa definición de justicia podría ser considerado como injusto y al hacer algo injusto terminás siendo un país pobre. A ver, el populismo hace una asignación de recursos en función de las voluntades que puede captar. Entonces es extremadamente injusto. Vos cuando ves cómo le ha ido a los populismos, fíjate que han terminado con grandes déficits fiscal y con pobreza creciente. Veamos qué pasó en la Argentina, Brasil, Venezuela, en Bolivia, Venezuela. Todos los estados un gran déficit fiscal y la pobreza, el núcleo duro no se movió. Ahora, debo decirte que
Hace 30 años la enfermedad populista era una enfermedad típicamente latinoamericana, pero guarda que, y esto está advertido en el libro, guarda que hay países latinoamericanos que ya se han salido de esa enfermedad populista. Chile ha salido hace casi 40 años, Perú en los últimos 25 es un ejemplo de cómo se puede salir populismo, en menor medida Paraguay, en menor medida Bolivia, en menor medida Ecuador, pero también están teniendo tics que no son nada populistas. Cuidado que Argentina empieza a tener cada vez menos espejos en los cuales mirarse. Claro. Porque son cada vez menos los países que hacen populismo. Y de hecho, los pocos que lo hacen le va mal, como por ejemplo Venezuela, ¿no? Bien, estaba en una feria internacional de alimentos en Alemania y alguien me dijo, ustedes los argentinos comiencen a preocuparse, te estoy hablando de 6 años atrás, comiencen a preocuparse por Perú. Tiene mejor clima que ustedes, tiene mejor tierra y el día que despierte les va a sacar todos los mercados. Vos me acabás de decir que uno de los que salió del populismo es Perú. Sí, no, Perú seriamente es un peligro para nosotros. Pero por eso Argentina tiene, yo te diría, no hay ningún argumento por el cual Perú haya salido del populismo y Argentina no pueda salir. ¿Por qué motivo salió Chile en los 80 y nosotros no podemos salir? Digamos, tenemos que ser capaces de pensar que podemos salir de algo que nos está matando. Esto no es simplemente, insisto, una pérdida de posiciones en un ranking. Acá hay gente que se muere de hambre. No, es mucho más que Aquí hay gente que se muere por el consumo de droga. Acá hay gente que se muere por la violencia en las calles. Y todo es causa de un modelo de sustitución de importaciones, de Estado presente y deficitario que ha terminado generando crisis económicas de maneras recurrentes, bajo crecimiento económico, mucha pobreza y mucha indigencia, y de la mano de la pobreza y la indigencia se te mete en la lacra de la inseguridad y de la droga. Evidentemente cuando vos hablas... O sea, perdóname un segundito, antes de tu pregunta, ¿no? Pero lo que hay que tener claro acá, primero es que sin crecimiento sostenido, la discusión de la pobreza no tiene sentido, y la discusión de cómo se distribuye el ingreso no tiene sentido. Una vez que vos lograste una tasa de crecimiento alta y sostenida por décadas, ponete a preocuparte por la pobreza. Y una vez que lograste nivel de pobreza de casi 0, ahí recién preocupate por si el ingreso se distribuye de manera igual o desigual. Nosotros hoy no cumplimos ni siquiera el filtro número 1, pero nos estamos preocupando por la pobreza y la indigencia y la distribución del ingreso. Bien, la pregunta que te quedó inconcluso es, vos hablas del libre mercado porque despierta las energías, pero con una presencia del Estado muy clara, con reglas de juego que no se modifiquen durante mucho tiempo para que la gente entienda cuáles son los derechos, los deberes y sepa que puede aspirar. Para mí el Estado solo debe limitarse a asegurar la libre competencia y la prestación de servicios que no serían prestados por el sector privado bajo ningún punto de vista, como puede ser la diplomacia, como puede ser el impartir justicia. Pero después habría que darle la mayor participación posible con reglas competitivas al sector privado. Al menos esas son las cosas que hacen los países a los cuales les va bien. Ahora, si Argentina, por alguna extraña enfermedad que le ha picado, decide hacer cosas de países a los cuales les va mal, este es otro tema. Pero el camino está claro cuál es. Y yo advierto, cuidado, que Argentina tenía un PIB per cápita hace 40 años que era 4 o 5 veces el peruano, y Perú ya está 25% abajo nuestro nada más. Chile era un país que estaba 3 veces abajo nuestro, hoy ya Chile tiene más PIB per cápita que nosotros. La decadencia no para acá, O sea, es una verdadera estupidez pensar que haciendo lo mismo de siempre, nada más que cambiando la cara del que hace lo mismo, no va a ir bien. Para que no vaya bien hay que cambiar. Bien, para finalizar, lo que vos decís entonces en el libro, decís, señores, esto es un país en decadencia, en tanto y en cuanto, si no lo comprendemos y seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, no tengo duda, podemos estar peor que esto. Exacto. Venezuela demuestra que se puede estar aún peor. Exactamente. Porque viste que alguien dice, hemos tocado fondo. Y yo decía, ¿quién puede asegurar científicamente que tocamos fondo? Se puede los países, a ver, ¿hubiera alguien pensado hace 40 años que Venezuela podría terminar sin papel higiénico? O sea, se puede ser infinitamente, se puede ser infinitamente miserable. Por supuesto que sí.
Eso es una de las cosas. Y después, con nombre y apellido, nombras las corporaciones que le están haciendo mal al país. Sindicatos, políticos y empresarios provendales. Y además, una sorpresa que un economista como vos haya nombrado tantas veces la palabra pobreza y la preocupación por aquel que sufre un nivel de injusticia enorme. Sí, es que yo creo que, a ver, mi propuesta de cambio, que no es más que imitar a los que le va bien, es una propuesta de cambio disparada por la decadencia argentina. Y un claro indicador de nuestra decadencia son los niveles de pobreza que Argentina tiene, no de ahora, sino de hace 30 años. Claro. Entonces, es un libro que está motivado por la preocupación por los niveles de pobreza que tiene Argentina. Pero claro, como no soy un populista, un demagogo, no uso a la pobreza para esclavizar a la gente, sino que pretendo sacar a la Argentina de la pobreza y no lucrar con la pobreza, que además no tengo ningún fin político, es simplemente como un aporte como persona pública que soy a los problemas de Argentina. José Luis, muchas gracias. Placer.